Bueno, mi nombre es Juan Manuel Robledo Espinosa y mi compañero Edwin López Escobar. A continuación le vamos a exponer la unidad 2 de la materia de proyecto de automatización, que es Introducción a la programación en PLC. Voy a hablar acerca de qué es un PLC para que podamos comprender un poco mejor la materia y nos vayamos familiarizando con la exposición que exclusivamente trata de eso. Un PLC, o como sus siglas lo dicen, porque está en inglés, Programmer Logic Controller, o también conocido como control lógico programable, fue diseñado para ejecutar procesos de automatización en la industria. Él fue hecho con esta finalidad de ejecutar los procesos de forma remota, y no solo un proceso, sino tener a cargo o tener máquinas conectadas a él, que él pueda dar las órdenes y puedan poner a trabajar las máquinas y los procesos de acuerdo a como nosotros lo programemos. Este PLC o control lógico programable nos vino a ser de gran ayuda en la industria, ya que gracias a él podemos incluso ahorrarnos personal. Se compone de un sistema operativo firmware y de un entorno de programación que se puede soportar uno o varios lenguajes. Este dispositivo se viene empleando para la automatización de procesos desde 1970. Desde entonces su tecnología ha ido mejorando y hoy en día ofrecen grandes presentaciones para la industria. En este artículo te explicaremos claves de la programación de PLC. Si podemos darnos cuenta, desde 1970 el PLC se ha venido desarrollando, y obviamente diferentes presentaciones y marcas. Tiene muchas diferencias. Al parecer a veces solemos confundirlo como si fuera un computador, pero tiene muchas diferencias. A diferencia de un computador tradicional, un PLC o autómatas programables también les podemos llamar, no tienen teclado, ni ratón, ni disco duro, ni monitor. No obstante, sigue siendo un ordenador con su hardware y su software. En este caso, el hardware pues sería la parte física del mismo PLC, y el software pues es el programa que él tiene. Y obviamente tiene un disco duro para almacenar toda la información y todo lo que nosotros programemos. La diferencia principal que encontramos en un PLC y una PC: es normal que el PLC recibe señales a través de diversos canales de entradas. Él puede tener varias entradas dependiendo del PLC que compremos. También tiene conectados sensores instalados en la máquina o proceso que él mismo controla. Después de todo, los sensores le van a dar señales al PLC, y ya el PLC va a hacer lo que según nosotros hayamos programado. De la misma manera, dispone de unos canales de salida. Así como tiene sus entradas, tiene sus salidas para transmitir las órdenes a la máquina y activar procesos automáticos. En este caso, todo, como su nombre lo dice, proyecto de automatización, la materia, todo se va a hacer mediante un PLC. En ocasiones de procesos más chicos no se usan PLC, se puede automatizar solo con sensores. Un PLC permite controlar y monitorear en tiempo real los diversos procesos industriales, presentándolos en HMI, interfaz hombre-máquina, o en redes de un orden superior. Eh, Podemos encontrar sistemas de PLC en muchos ámbitos, de diferentes control presas, subestaciones, distribución de gas, petroquímica. En fin, al final de cuentas, el PLC siempre lo encontramos en la industria, ya que nos ayuda, pues, o como lo habíamos mencionado antes, a facilitar la chamba y automatizar los procesos, ayudándonos a disminuir personal. Hablemos un poco ahora sobre de qué trata la programación en PLC.
Programar un PLC implica generar un conjunto de instrucciones y de órdenes que provocarán la ejecución de una tarea determinada. Podemos decir que un programa es una respuesta predeterminada a todas las combinaciones posibles de estados de información. La información que recibe la programación en PLC se compone de diversas fases. Al final de cuentas, el PLC va a ser lo que nosotros le programemos de acuerdo a nuestras necesidades. De acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a hablar un poco de las fases diversas que se ocupan para poder tener la programación en PLC. La primera es la definición y el análisis del problema. Como bien lo sabemos, este es el primer paso. En primer lugar, debemos identificar cuál es la necesidad que queremos resolver a través de la controladora programable. Y necesitamos hacer la pregunta de qué resultado nos debe proporcionar el sistema, qué datos e información nos hace falta para poder determinar la respuesta de máquina. Siempre debemos de tener estos conceptos muy en cuenta para no tener problemas a la hora de programar. El número 2 sería la definición de la arquitectura, del automatismo. Definiremos el hardware de la controladora. Una vez que sepamos cuál es la información o los procesos que necesitamos motorizar, configuraremos las entradas de la controladora para que pueda recibir los datos que se recogen a través de los sensores. Se definen también las salidas, a través de las cuales se activarán procesos y factores como la redundancia o el diagnóstico. Bueno, pues continuaremos. El número 3 sería lo que es el diseño de los algoritmos. Y pues un algoritmo sabemos que consiste en una secuencia de pasos requeridos para ejecutar alguna tarea y pues así diseñar un método para la toma de decisiones. El número 4 pues sería la programación de código. En esta programación pues con todos los procesos definidos, entonces pasaremos a redactar los órdenes que nos permitirán comunicarnos con la máquina. Ese sería el enlace de máquina-humano. Entonces, para ello, pues se emplean los lenguajes de programación. Entonces, al tener todo esto, entonces se sigue lo que es la depuración, el test o verificación del programa. Entonces, la última fase siempre implica una serie de lo que son tareas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Para recurrir a lo que es la programación. Entonces, ahora pasamos a lo que son los lenguajes de programación en lo que es el PLC. Bueno, pues los lenguajes de programación sabemos que pues hay infinidad de tipos de lenguaje, ¿no? Que hay que seguir para programar y así pues la máquina pues pueda seguir los ciertos pasos. Entonces decimos que los lenguajes de programación en PLC se componen en una serie de símbolos, caracteres y reglas que pues en su uso fueron diseñados para poder establecer una comunicación con los usuarios con las máquinas, como les venía diciendo, que es máquina-humano. Entonces, el lenguaje de programación sería el código mediante lo cual somos capaces de crear un programa con ciertas instrucciones para controlar el funcionamiento de cualquier proceso o máquina industrial. Entonces, en la actualidad, el estándar internacional de la IEC 6131 define los principales lenguajes de programación en lo que es en un PLC. Entonces, en este caso sería la IL Instruction List. Pues es un lenguaje de texto y pues es el lenguaje de programación más antiguo que puede existir, ya que en realidad es la base del resto de los lenguajes y se emplean cuando las computadoras no tenían alguna capacidad gráfica. Y pues el IL es el lenguaje de más bajo nivel y pues tenemos que recordar que el lenguaje ensamblador. Entonces,
a este lenguaje todos los programas pueden ser traducidos a una lista de instrucciones. Entonces, el controlador del programa se consigue a través de los saltos y las llamadas funciones, lo que es el LB, el botón partir, el OR, lo que es el motor, el AND NOT, el botón parar, o el OUT, que es motor. Bueno, entonces el 2, que sería el LD, que este es el lenguaje gráfico, y pues es la evolución del lenguaje anterior, el IL. Entonces, el lenguaje ladder se conoce también como un diagrama escalera, ya que en sus estructuras pues debemos recordar a la de una escalera, ¿no? Entonces, esta se compone de dos niveles, unas que son las verticales y las otras que son las horizontales. Entonces, las instrucciones se colocan del lado izquierdo y las salidas del lado derecho. Entonces ahí el procesador del PLC interpretará los lados de abajo, arriba y de izquierda a derecha. Muchos pues ya conocemos esos tipos de diagramas, lo que son las materias de controles eléctricos. Y así, entonces hay otro que sería el ST, el Structure Text. Este pues es un lenguaje gráfico que define las funciones entre las variables de entrada y las de salida. Entonces, el lenguaje de programación C y el Pascal se componen en una serie de instrucciones que se pueden ejecutar de manera condicionada. Entonces, el if, que es el botón partir o motor, el add not, botón parar, el send motor sería verdadero, el else motor sería falso. Y en ese tipo de lenguaje sería el ST. Ahora pasamos a lo que es la comunicación entre los PLC, cómo se comunican entre ellos para realizar ciertas tareas. Bueno, pues entonces la comunicación entre dos o más controladores lógicos programables siempre es posible a través de una conexión especial construida a base de reglas que pues, nos permiten la transferencia de datos o información entre cada uno de estos. Y pues de nosotros, de mi parte, eso sería todo. Espero y pues haya quedado claro que es la parte de la introducción a la programación en los PLC. Y muchas gracias.